Uruguay se encuentra en una región con frecuente formación de ciclones intensos y otro tipo de fenómenos que implican vientos fuertes, como las denominadas corrientes descendentes. Además, en las últimas décadas aumentaron los vientos extremos en la zona costera y por acción del cambio climático seguirán incrementándose. Hoy vamos a hablar de esto, de lo que sabemos, de lo que estamos estudiando y de lo que nos falta conocer para prevenir y para evitar nuevas tragedias. Pero esta es una noche especial y la aprovecharemos para hablar de nostalgia y neurociencias, también de salud auditiva, esa que afectamos cuando estamos en una fiesta con música ensordecedora. También hablaremos de investigación en psicoanálisis con el uruguayo que fue galardonado por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El 23 de agosto de 2005 se abatió sobre el sur del país uno de los peores episodios meteorológicos registrados. Un ciclón extratropical provocó 10 muertos y registros de ráfagas de viento de 200 km por hora. Tuvimos otro evento similar en 2012 con 3 víctimas fatales en San José. El tornado de Dolores en 2016 dejó 5 muertos y unos 200 heridos. Una corriente descendente en San Carlos dejó un muerto y 30 heridos en diciembre de ese mismo año. Tornados, ciclones extratropicales, corrientes descendentes, tormentas, fenómenos meteorológicos que pueden ocasionar vientos extremos y causar daños de diversa magnitud. ¿Por qué ahora tenemos mayores preocupaciones y la sensación de que cada vez sufrimos en mayor medida estos eventos? ¿Tenemos mejor capacidad de detección y previsión o simplemente un aumento de estos fenómenos producto del cambio climático? Lo conversaremos con la doctora Madeleine Renom, docente de grado 4 del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias e investigadora de PDCIVA Geociencias. Madeleine, bienvenida y buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Madeleine. Cerramos la conversación la semana pasada con Marcelo Barreiro hablando justamente de esto, ¿no? Del incremento de los vientos fuertes en la zona costera y de la previsión de que esto se iba a seguir manifestando. ¿Hablamos de más vientos o de fenómenos extremos que pueden aparecer con más regularidad? Bueno, en la región de la zona costera, al trabajo que Marcelo hacía referencia, que ellos han trabajado con el NAP Costas, es más debido a vientos fuertes debido a ciclones extratropicales. ¿Sí? El tema, como tú mencionabas, el fenómeno extremo como viento fuerte puede tener distintos orígenes. Y esos orígenes son bien distintos desde el punto de vista atmosférico y meteorológico en cuanto a su dinámica. Una cosa es un tornado, que es un evento extremo, pero en un espacio-tiempo muy chico. Entonces tiene otra dinámica asociada. Otro es un viento fuerte por una corriente descendente dentro de un complejo convectivo. Entonces eso también tiene otra escala y otra predicción. Y otro es los ciclones extratropicales, que si bien son comunes, el tema de, digamos, cómo afectan en la costa es su ubicación, su intensidad, etc. Entonces son, digamos, 3 principales fuentes que pueden generar viento fuerte o muy fuerte. Entonces hay que estudiarlos como por separados cuando uno estudia sobre todo en cambio climático, de decir, bueno, a ver, van a aumentar la frecuencia o la intensidad de tormentas que puedan generar tornados o de frecuencia de ocurrencia de ciclones extratropicales, etc. Entonces es como indirectamente que vos llegás en lo que es cambio climático a ese tipo de conclusiones. Hemos leído diversos trabajos de investigadores de nuestro país, incluyendo los tuyos, que hablan de justamente esto, ¿no? La pertenencia a una región
en la que hay alta probabilidad de que se den algunos de estos fenómenos. Después te voy a pedir que nos expliques qué es una corriente descendente, que tal vez sea el menos conocido, digamos, o menos divulgado de estos fenómenos. Los tornados los conocemos de nombre, pero resulta que estamos en una zona donde es probable que haya tornados regularmente, ¿es así? Sí, la región del sudeste de Sudamérica, que eso involucra a Uruguay, parte del norte y este de Argentina, sur de Paraguay y sur de Brasil, es una región que climáticamente y por la circulación general tiene todos los componentes dinámicos para generar las tormentas convectivas que generan mesociclón para que probablemente después puedas tener un tornado. ¿Sí? Los tornados vienen ocurriendo en el país desde siempre. También es la segunda región a nivel de todo el hemisferio sur, ¿sí?, de generación de lo que es ciclogénesis para generar los ciclones extratropicales. La otra región del hemisferio sur está en el sudeste de Australia. ¿Sí? Tiene las condiciones, digamos, el tener la cordillera de un lado, cómo se mueven la circulación general, en donde vos tenés todo para cumplir esa ciclogénesis, y es parte de la circulación general de los ciclones extratropicales, porque su función es generar un transporte de energía de las zonas cálidas hacia los polos. O sea, los vamos a tener. El tema con el cambio climático es ver si son más frecuentes, si se corren, ¿sí? Eso es un poco lo que se está viendo, se está corriendo un poquito más hacia el sur, si son más intensos, digamos, pero son parte natural. ¿Sí? Para no irnos de los ciclones, de los extratropicales, ¿hay más que antes o es que tenemos más capacidad de pronosticarlos, de verlos desde, digamos, desde el momento que se empiezan a generar? ¿Es una tormenta o una perturbación atmosférica de movimiento lento, digamos, que dura varios días? Claro, el ciclón extratropical tiene otro poder de predictibilidad porque es un sistema más grande, digamos, en espacio y tiempo. Entonces vos tenés otro poder de predictibilidad. Un estudio que se hizo en Facultad de Ciencias, un trabajo final de tesis, nos mostraba en cuanto a lo que eran los ciclones extratropicales intensos, ¿sí? Porque ahí es lo que importa. Ciclones extratropicales puedes tener siempre, lo importante son los intensos y cuál es su trayectoria. En ese trabajo se había, digamos, primero que hay que ubicar, nosotros tenemos, así como en el hemisferio norte, digamos, se pone la temporada de huracanes, que es en el verano. Bueno, muchos estudios desde hace tiempo, la época de los ciclones extratropicales e intensos o explosivos, también que se les llaman, es de junio a noviembre. ¿Sí? Eso es, o sea, hay que centrarse ahí a tomar las precauciones porque es donde pueden pasar estos intensos y los que son explosivos. Los explosivos son de una dinámica muy rápida, se profundizan muy rápido. Entonces, el estudio había mostrado que sí, que había una tendencia a mayor frecuencia, sobre todo en agosto y parte de septiembre, de estos ciclones tropicales intensos. Correcto. En cuanto, no quiero olvidar de lo que te había preguntado, ¿qué es una corriente descendente y por qué nos preocupa? ¿Por qué termina siendo un fenómeno destructivo? Bueno, una corriente descendente, ya vamos a otro espacio, es dentro de un sistema convectivo, o sea, es la convección genera las nubes cumulonimbus, que todos hemos visto, que son nubes de gran desarrollo vertical. Entonces, en una célula, una tormenta unicelular, o sea, con poner un solo cumulonimbus, vos tenés la entrada de aire a la nube, ¿sí? ¿Qué pasa? Al tener gran desarrollo vertical, esa nube tiene muchos cambios y muy rápidos de fase del vapor de agua, líquido a sólido, porque tenemos granizo, y después cambia y eso libera internamente mucha energía, tienen mucha energía. Y luego, por otra zona, la delantera, tenés el descenso de aire, ¿sí? Entonces, hay veces que ese descenso de aire es mucho más intenso. Siempre hay una corriente descendente. El tema es cuán intenso. Muchas veces lo sentimos que estás en una calma, está todo cubierto, estás escuchando los truenos, por ahí viendo el relámpago y de repente levanta el viento que te dicen es el pasaje de la tormenta. Muchas veces es debido a esa corriente descendente, pero no es tan intensa. ¿Por qué se determinó que lo ocurrido en San Carlos fue una descendente? Por cómo te queda tirada las cosas. En una corriente descendente, al ser bien hacia abajo y picar, digamos, chocar contra el suelo, a veces hace un toque una ola, así, claro.
pero te tira todas las cosas como de cuajo, ¿sí? Y en una zona bien derecha. Que el tornado, al ser viento intenso, pero circulando, lo que te hace es retorcida. Los arranques son más retorcidos. O sea, es un trabajo forense. Sí, Claro. sí. Justo estamos viendo imágenes de lo que fue esa tormenta del 2016, que hasta donde recuerdo fue el último episodio grave meteorológico, por lo menos relacionado con vientos extremos. Bueno, no, ese año fue, después el 3 de enero hubo una situación acá en Montevideo, el 3 de enero del 2017, claro, en donde, que también fue todo un frente de ráfaga que agarró hasta Avenida Italia. O sea, claro, no, para el norte y en otras zonas no pasó. Son puntualmente, o sea, el ciclón, por lo que entiendo, tiene un área más amplia, digamos, geográficamente cubre más. En cambio, un tornado y una corriente descendente son más puntuales. Son puntuales, por eso, a ver, el tema de lo que tú hacías referencia al temporal del ciclón del 2005, ¿no? Sí. Ese fue un ciclón explosivo, porque bajó casi 20 hectopascales la presión en cuestión de 10, 12 horas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, porque lo habrán visto muchas veces, es un fuerte gradiente de presión. ¿Qué es eso y por qué lo asociamos con viento fuerte? Es lo mismo que si vos tenés toda una cantidad de aire que la haces pasar por un área más pequeña. ¿Sí? Es lo mismo cuando uno agarra la manguera, pues el caudal es el mismo, aprieto y parece que sale más fuerte. Esto es más o menos lo mismo. O sea, el fuerte gradiente de presión es como, la presión es como si me achicara el área y tiene que pasar todo ese aire por ahí, para explicarlo de alguna forma sencilla. Entonces ahí llegó en el 2005 el centro, que estuvo muy ubicado muy cerca de la costa nuestra, llegó a 990 hectopascales, que es una presión muy baja. Muy baja. Y a partir de ahí, si uno ve los registros mismo en el aeropuerto de Carrasco, ahí es, cuando llega al mínimo, es donde el viento es más intenso y hubo viento sostenido de 100 kilómetros por hora y ráfagas de 180. Los ciclones extratropicales de nuestra región siempre están asociados al Río de la Plata, ¿no? Se siguen como un recorrido similar al del Río de la Plata. Bueno, se generan un poquito más al norte, noreste por Argentina y su trayectoria es que van bajando hacia el sureste y después mueren por el Atlántico Sur. Hoy podemos pronosticar mejor que antes estos fenómenos. O sea, son distintos y vos dijiste, algunos son más predecibles que otros. No sé si un tornado se puede pronosticar, ahí me dirás. Bueno, el tema de los tornados, como decíamos, es un fenómeno más pequeño y con una dinámica muy rápida. Y como ocurre en la zona de tornados que conocemos en Estados Unidos, ahí la manera de pronosticar es, en realidad, o de alertar a la población es mediante sirenas. Y que toda la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero tienen redes de radares en donde tienen la continuidad, o sea, porque el fenómeno del tornado, si vos no tenés un escaneo vertical de la tormenta, no tenés digamos, puede ser como no puede ser. Pero de todos modos, si yo te entiendo, si lo tenés que predecir con radares y con todo ese tipo de instrumental, es porque no tenés mucha ventana de tiempo para atrás. No tenés mucha ventana de tiempo, no vas a saber exactamente cuál va a ser la trayectoria, porque vos con el radar estás viendo la estructura de la tormenta, pero si uno pone el análisis de lo que es la base de la nube y la tormenta, el tornado es un punto. Entonces, no sabés desde que se genera dónde va a tocar tierra, que ahí se convierte en tornado, y cuál va a ser su trayectoria. ¿Sí? Entonces, digamos, tornados, también nosotros recordamos el de Dolores, pero por el impacto que tuvo y atravesó a la ciudad en diagonal. Pero en el 2012 hay fotos cercanos a Dolores en donde vos tenés 2 conos de tornados. Pasó por el campo. Entonces, lo que vos decías, si son más frecuentes o no, es una situación de que tenemos más información desde el punto de vista científico, ¿sí? Y por el otro lado, las comunicaciones son más rápidas. Claro, está bien. Entonces, es como que, bueno, pasó el tornado y enseguida viste las imágenes y todo el mundo tiene su celular para tomar imágenes. Claro, pero pueden pasar, digamos, cierta cantidad de tornados en el año por zonas no pobladas y que tal vez nadie se entere. Y que tal vez nadie se entere y no tenemos
en Uruguay específico para detectarlos o para poder analizar si eso puede haber ocurrido. En cuanto a la posibilidad de que haya una tormenta, digamos, una corriente descendente intensa o un ciclón que termine transformándose en un ciclón, digamos, de intensidad delicada, ¿hoy podemos prevenirlos mejor? Yo creo que, bueno, en relación a lo que era el 2005, en ese momento no había ningún sistema de alertas. Claro. Las alertas hay que saber interpretarlas también. O sea, hoy tenemos un sistema de alertas más, digamos, seguido si uno ve, las alertas por tormentas son cada 3 horas. O sea, se actualizan cada 3 horas. ¿Por qué? Porque la tormenta va moviéndose, puede cambiar su intensidad y eso, bueno, fue propuesto un poco cuando estábamos en UMED, porque bueno, la gente tiene que seguir, no es lo mismo. Pero la alerta por viento fuerte debido a un ciclón extratropical, ¿sí? Que es una situación donde vos vas a tener persistencia. O sea, ese viento fuerte va a estar más tiempo soplando fuerte. Ahí son de repente por 12 horas, 14 horas. El tema es después, bueno, ¿cuál es el impacto en esas zonas? ¿No? En las zonas costeras, porque la zona, digamos, en donde climatológicamente se ubican los centros de estos ciclones extratropicales es en el Atlántico Sur, cercano a las costas entre Maldonado y Rocha. El tema es que todo ese viento tan fuerte durante mucho tiempo, tenés erosiones costeras, obviamente, podés tener inundaciones por las dos cosas, apilamiento de agua, o sea, los ríos no pueden descargar, ¿sí? Entonces podés generar inundaciones más adentro también. Entonces, creo que hay que empezar a considerarlo, a prepararse porque los ciclones van a seguir estando y preparar toda esa zona costera, bueno, caídas de árboles asociados, ¿no? O sea, eso también. Más de una vez, ya en el último minuto de la conversación, más de una vez hablaste de distintos trabajos de investigación que han ido aportando conocimiento. Sumado a lo que puede ser una nueva manera más adecuada de alertar, más instrumental que de una u otra manera se ha ido agregando, ¿esta base científica que se ha ido sumando nos da mejores herramientas para prepararnos para lo que va siendo claramente una consecuencia del cambio climático? Sí. Digo, hay que seguir estudiando y cada fenómeno requiere su estudio, porque vos decís, bueno, también el tema del viento es complejo, porque vos por ahí podés tener un viento fuerte, o sea, en cuanto a intensidad, pero es con componente norte, el impacto no va a ser tan importante. Sí ocurrió, creo que fue en el 2017, que la gente decía tsunami porque se había retraído toda el agua, porque el viento norte y persistente, pero no tenía un efecto en la población, claro. Tal vez en la parte costera, sí, en el trabajo de los pescadores, etcétera. Entonces, esto requiere mejores redes de medición en todo sentido, no solo de la variable, y mantener el trabajo. Creo que se está trabajando muchísimo, hay cosas que en los procesos estos de tormentas convectivas o de tornados, no tenemos la gente todavía, los recursos humanos como para desarrollarlos, pero sí es importante porque ahí conectás todo el conocimiento en la escala de tiempo, ¿sí? Entonces, pero sí, el conocimiento que tiene Uruguay está disponible también para los tomadores de decisiones, porque eso es lo importante. ¿Sí? Te despido pasando en limpio algo, ¿no? No perdamos de vista, entonces lo que tú dijiste, que estamos en una zona con alta capacidad de generación de ciclones extratropicales, hay un corredor de tornados dibujado en Argentina, que uno, si lo prolonga, pasa por Uruguay, estamos adentro. Tenemos estas corrientes descendentes que se dan frecuentemente, a no distraerse que el viento es un problema y lo va a seguir siendo. Es un problema y lo va a seguir siendo, sí, tenés razón. Madeleine Renaud, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Igualmente. No se vayan, ya continuamos con Sobre Ciencia. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre.
Esta noche es la noche de la nostalgia para quienes están viendo el programa en directo y saben que a pesar de las restricciones se han habilitado un montón de actividades que tienen que ver con el esparcimiento, con el festejo de esta fecha tan especial. ¿Y cómo confluyen en este evento, en esta manera de salir a celebrar algunos aportes de algunas ciencias de nuestro país? Por ejemplo, la neurociencia. Bueno, con esa pregunta en mente, Alexandra Perrone salió a recopilar material y, bueno, trajo algo sumamente interesante que vamos a compartir a partir de ahora. Alexandra, ¿cómo andás? Bienvenida, buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches para todos. Y sí, fuimos a buscar la neurociencia detrás de la nostalgia, ¿no? La mirada científica, de alguna manera, decir, de lo que es la nostalgia. Cuando hablamos de nostalgia hablamos de recuerdos, hablamos de memoria. Y bueno, fuimos a buscar a un experto, fuimos a hablar con el doctor Ángel Caputi, que es jefe del Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Y bueno, él de alguna manera nos describió, por decirlo de alguna forma científicamente, qué es la memoria a la que le llamamos memoria normalmente y comúnmente. Y también nos contó, nos habló de lo que se llama la memoria episódica, que es justamente la memoria que nos trae una canción, la que nos trae un perfume, que nos trae a un determinado momento de nuestra vida. Está bueno, vemos la primera parte del informe. No existe una memoria, existen muchas memorias. Memoria es la capacidad de almacenar información y esa capacidad de almacenar información puede estar a nivel celular, circuital o mismo a nivel de sistema. El problema es que la memoria como tal, un conjunto de memorias. Tenemos una memoria que es la que normalmente la llamamos como memoria, que es la memoria autobiográfica. Es decir, que recordamos qué pasó, cuándo, dónde, qué yo estaba haciendo, qué era lo que quería en ese momento. Es decir, de alguna manera, la memoria somos nosotros, porque si no tenemos memoria de nuestro pasado, ¿verdad? Si no tuviéramos ninguna memoria, no solo la memoria que recordamos conscientemente, sino, por ejemplo, que aprendimos a andar en bicicleta y otras cosas que están en otros lados, no seríamos lo que somos. Cuando aparece ese tipo de memoria que normalmente llamamos episódica o que tiene alguna relación con algún fenómeno que uno vivió, entonces ese tipo de memoria es el que de alguna manera condiciona el fenómeno al cual nos vamos a referir en breve, que es el tema de la nostalgia. Quedó clarito, ¿no? Ya lo anticipa el entrevistado. Ahora vamos a hablar de nostalgia. Exactamente, y Ángel Caputi nos hablaba un poco más profundizando en lo que es la investigación científica actual respecto a lo que es el fenómeno de la nostalgia, y nos decía que de alguna manera la nostalgia estaría relacionada con la falta de interacción social. Y nos decía que hay unos modelos animales que son muy buenos para justamente estudiar este fenómeno, que son los ratones de la pradera, porque ellos son monógamos. Entonces, bueno, nos habló de una investigadora estadounidense que se llama Zoe Donaldson, que ella justamente investiga en profundidad este fenómeno que nos llamamos nostalgia. Pero nos lo cuenta él. Dale, vemos la segunda parte del informe. La nostalgia es un sentido, digamos, de falta de algo, en el sentido de
sobre todo de falta de interacción social, porque muchas veces nuestra vida tiene mucho que ver con la interacción social. Y ese proceso que nosotros reconocemos como nostalgia, ¿verdad?, se puede estudiar muy bien en un bichito que se llaman voles en inglés, que son los ratones de la pradera. Hay un lugar y hay una zona, una red cerebral, que es la zona que llamamos como cerebro social, ¿sí? Y hay un lugar dentro de ese cerebro social muy vinculado, un núcleo muy vinculado con el cerebro social que se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens, si uno mira los lugares que se activan en una resonancia magnética funcional, o sea, qué lugares consumen más nutrientes en una determinada circunstancia, si el sujeto está tomando la mano de un familiar, de una pareja, cuando le hacen las resonancias, ese núcleo accumbens se prende mucho más que si el sujeto toma la mano de un extraño. Hay una investigadora, la investigadora Donaldson en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, que supuso que en estos bichitos que son monógamos, si estudiamos qué pasa con las neuronas del núcleo accumbens, vamos a ver si cuando está con su pareja se prende o no. Lo interesante es que no encontró eso. Tanto le daba disparar a las neuronas del núcleo accumbens cuando estaba con la pareja que cuando estaba con otro bicho. Pero lo interesante fue lo que pasó después, cuando le saca la pareja. Cuando le saca la pareja, el bicho empieza a buscarla y ahí se prenden las neuronas del núcleo accumbens. Es decir, es el efecto de la nostalgia, el de la búsqueda del reconocimiento social perdido. Es decir, la nostalgia está de alguna manera cableada en nuestro cerebro. Estamos hechos para ser nostálgicos. Una vez que de alguna manera establecemos un lazo afectivo con aquello que de alguna manera nos da un cierto inserción o reconocimiento social. Estamos cableados para la nostalgia, Alexandra. Exactamente, somos nostálgicos, nos decía Ángel Caputi. También nos hablaba de otras investigaciones que hace esta científica, que también decía, él también quiso hablar de música para este informe, y nos decía que el arte se anticipaba a lo que después la ciencia demostraba. Y bueno, nos contaba que también una de las investigaciones que realizaron era justamente medir si se encendían las neuronas cuando el ratón estaba con un ratón conocido que cuando estaba con un ratón que nunca había visto, y decían que se prendían diferentes zonas, justamente diferentes neuronas. Entonces él hacía alusión a la canción de Alberto Cortés de Deja un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Está bueno. Exactamente. Y bueno, y él para el cierre del informe nos contaba también el proceso de cómo se fija un recuerdo y cómo se recupera. Dale, vemos la última parte del informe. Para fijar un recuerdo hay que guardarlo en muchos lados y tener un componente afectivo que lo respalde, y por último tener una capacidad que no se sabe cómo es de irlo a buscar nuevamente, ¿verdad? El mecanismo de guardado y rememoración es un mecanismo, como dicen los psicólogos, un mecanismo de defensa, porque uno lo guarda y lo guarda mejor, lo guarda retocado, le hace Photoshop al recuerdo. Y entonces, por eso Manrique, otra vez el arte, dice, todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad?
Entonces, lo guardamos porque nos gusta tener un pasado, no solo nos gusta, nos hace bien tener un pasado del cual nos podamos sentir bien, pero también tenemos que, a veces hay elementos muy firmes que nos hacen un hueco en el pasado y entonces aparece la nostalgia. Memoria con Photoshop, la manera en la que el cerebro va a buscar esos recuerdos, ¿no? Y ahí juega mucho, ¿no?, el tema de la música y de todo lo que se dispara en una noche como la de hoy. Exactamente. Le hacemos Photoshop a los recuerdos. Nos quedamos con esa frase para esta noche. Está bien. Bueno, y ojalá que el ratoncito le devuelvan la ratona, Alexandra. Me quedé muy preocupado con eso. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y otro tema asociado con esta noche, y de hecho veníamos conversando de eso, la historia de la música, ¿no? Pero ya no tanto la música como algo que tiene que ver con nuestros recuerdos, sino los que trabajan con sonidos, los que trabajan con música alta, los que van o los que vamos a un baile, a una actividad y sufrimos esa presión acústica. ¿Qué pasa con la salud? Un tema bien interesante. Hay gente que lo tiene a esto como un problema de salud laboral, ni más ni menos. Daniela Hirschfeld estuvo trabajando un buen rato con este asunto. Daniela, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos y todas. Bueno, ya casi que presentaste el primer bloque de este informe, pero vamos a hablar de la nostalgia, y ya que hablamos de la nostalgia tenemos que hablar de música, por supuesto, ¿no? Como dijiste vos. Sí. ¿Sabes qué? Hice empatía con los DJs. Totalmente, porque es como una relación simbiótica, ¿no? La nostalgia y la música hoy no se pueden separar. Y justamente, pero no vamos a hablar de oldies, que es lo que obviamente distingue a la noche de hoy, sino que vamos a hablar de la música como elemento de trabajo, como bien adelantaste, ¿no? Desde el ámbito de la salud ocupacional. De Noche de la Nostalgia no tiene mucho, pero lo vemos desde eso, desde cómo la música puede, además de ser algo que nos acompaña, también es un elemento de trabajo. Y así lo tomó un grupo de expertos interdisciplinarios de la Universidad de la República que analizaron, evaluaron, digamos, la salud auditiva de personas que trabajan con música. En este caso, músicos y cantantes de la Escuela Universitaria de Música y de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Muy bien. Este grupo está formado por expertos en salud ocupacional, fonoaudiólogos, los mismos músicos y también ingenieros. Y ahí empieza como a formarse este grupo bien interdisciplinario, ¿no? Está bueno. Bien interesante, ¿no? Además, vos decís no tiene mucho que ver con esta noche, pero los que salen con la cabeza así, después con la música, se van a quedar pensando en lo que van a ver en este informe. Tal cual. Y bueno, y justamente para empezar a hablar del tema, vamos a escuchar a Fernando Tomasina, que es el profesor titular de la Cátedra de Salud Ocupacional de Facultad de Medicina, que nos contó por qué estudiar la salud auditiva de los músicos y por qué en este grupo tan variado de personas. Dale, excelente. Vemos la primera parte entonces. La salud ocupacional es una disciplina preventiva, básicamente concebida para anticiparnos al daño de situaciones derivadas del ambiente de trabajo. Es muy importante entender que el ruido y el sonido son parte frecuente en diferentes procesos laborales. Por tanto, desde nuestra disciplina es un contaminante. Conocer determinados riesgos a los cuales pueden estar expuestos, ya no solamente en lo laboral, sino extralaboral, hacen al cuidado de su salud y la importancia que tiene esta función sensorial en la vida artística. El problema del daño auditivo es en el oído interno y es a nivel de la cóclea, es decir, a nivel del órgano receptor. Es un daño que es irreversible. Por eso es tan importante llegar en tiempo de evitar
una progresión del daño. Por tanto, es un tema, es un área, digamos, a estudiar, a trabajar por parte de los espacios universitarios. Y dada la complejidad del fenómeno que se estudia, es necesario pensarlo desde la lógica interdisciplinaria. Es por eso que desde hace un tiempo fuimos construyendo entre distintos institutos, departamentos de distintas facultades de la Universidad de la República, un espacio interdisciplinario. Lo que anticipabas vos recién, Daniela, ¿no? Lo interdisciplinario para abordar este problema desde muchas entradas diferentes. Exacto, y la música y el sonido y la música en el ambiente laboral como un objeto de estudio de investigación universitaria, ¿no? Esto es lo interesante también de este grupo, que toma algo que quizás nos parece más cotidiano como un objeto de investigación. Claro, bueno, se preguntarán... No, te decía, sí. uno relaciona a veces el ruido, pero no lo relaciona con la música o como un problema real, y eso es lo que lo hace también bien interesante. Exacto, sí, como él dijo, el ruido puede ser un contaminante, ¿no? Claro. En este caso, bueno, el sonido es parte de la música, es parte del trabajo, pero también puede tener un efecto en la salud. Y bueno, ustedes se preguntarán qué resultados dio esta investigación, ¿no? Se tomaron 86 personas, entre cantantes y músicos, y para contarnos un poquito más sobre los resultados, entrevistamos a Elizabeth González, que es profesora del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Ahora nos fuimos del ámbito de la medicina hacia la ingeniería. Este departamento trabaja hace mucho tiempo con cuestiones vinculadas a ruidos y sonidos en diferentes ámbitos. Y Elizabeth nos va a contar un poquito qué es lo que hallaron en esta investigación. Excelente, vemos los resultados. Comenzamos a trabajar juntos en 2018 y actualmente integramos el núcleo SABEM, que la sigla quiere decir Salud Auditiva, Vocal y Ergonómica en Músicos, y en él están representados el equipo de salud ocupacional de Facultad de Medicina, la Cátedra de Canto de la Escuela Universitaria de Música, el Departamento de Ingeniería Ambiental de Facultad de Ingeniería, y varias licenciaturas de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, como lo son fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional. En el estudio participaron 86 voluntarios. Conseguimos 45 voluntarios en la Escuela Universitaria de Música y 41 voluntarios en la Orquesta Sinfónica del Sodre. Por otro lado, lo que logramos es que, eso fue pura casualidad, quedaran exactamente 43 hombres y 43 mujeres. Los estudios incluyeron una entrevista con un médico laboral y una audiometría de tonos puros que fue practicada por fonoaudiólogos. Trabajamos con 86 profesionales, músicos y cantantes. De ellos, solo en 3 existía lo que podemos decir un daño auditivo, 2 músicos y un cantante, pero en una etapa muy precoz del daño en las frecuencias de 4.000 a 6.000 Hz. Y que eso en general responde a exposición crónica, es decir, de intensidad sonoras, que en general se maneja el criterio de más de 80 decibeles durante por lo menos 8 horas de trabajo. Nuestro primer paso conjunto fue trabajar en salud auditiva y ahora estamos en un núcleo interdisciplinario de una duración de 30 meses que comenzó en marzo de 2021 y ahí incorporamos una mirada adicional que es la mirada desde la ergonomía, porque la mayor parte de los instrumentos musicales tienen alguna peculiaridad. En realidad son muy pocos los instrumentos como el piano, que uno podría ver un movimiento simétrico y una única posición. Pero si uno piensa en los instrumentos de cuerda, en algún instrumento de viento o cosas por el estilo, ve que el trabajo que realiza el cuerpo es claramente asimétrico y es repetitivo. En consecuencia, se necesita tener una mirada desde ese punto de vista también
para poder mirar en forma más integral la salud del músico. Clarísimo, Daniela. Tuvimos los resultados de esta investigación de salud auditiva y ya estamos preanunciando dentro de año y medio la de ergonomía. Eso mismo, eso mismo. Ya vimos que, bueno, que poquitos de los 86 poquitos ya tenían un daño, pero es importante detectarlos para ver si se puede revertir, por supuesto. Y bueno, y sumado al sonido también está la postura, la ergonomía, como decía Elizabeth, ¿no? Entonces este es el próximo paso, estudiar cómo en los músicos también parte de la salud ocupacional es encontrar las formas de que el cuerpo no sufra esa repetición que tiene que ver con tocar música, ¿no? Está bueno, está excelente. Daniela, bueno, muchísimas gracias por el informe. Nos vemos la semana que viene. Ahí va, hasta la próxima. Nosotros hacemos aquí una nueva pausa en Sobre Ciencia. Les recordamos, como hacemos siempre, nuestras vías de contacto. Ustedes ya saben, nos comunicamos directamente a través del correo electrónico sobreciencia@tvciudad.ui y los recibimos en todas nuestras redes sociales para repasar los contenidos, para los resúmenes de texto y demás, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y demás. Así que bueno, estamos en contacto y leemos y recibimos su información permanentemente. Ya volvemos, muchas gracias. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Hace pocas semanas, la Asociación Psicoanalítica Internacional, una de las instituciones más prestigiosas, la más importante a nivel planetario, concedió al uruguayo Ricardo Bernardi el premio al mérito extraordinario. Ricardo Bernardi es miembro de la Academia Nacional de Medicina, doctor en medicina, especialista en psiquiatría, es psicoanalista, doctor en psicología, profesor emérito de Facultad de Medicina, y nos complace mucho conversar con él nuevamente aquí en Sobre Ciencia para hablar de esta instancia. Bernardi, bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto no estar nuevamente con ustedes. Es un placer también. Bernardi, el premio lo presentamos, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué recibió este premio? ¿Cuál fue el aporte distinguido? Bueno, lo que se indicó cuando me lo dieron es que tiene que ver con el trabajo en el campo psicoanalítico y en beneficio del psicoanálisis, pero para los pacientes, porque es algo que existe para los pacientes, por una serie de contribuciones que tienen que ver, sobre todo, con el desarrollo de los aspectos científicos del psicoanálisis y la relación del psicoanálisis entre distintos enfoques y con otras ciencias, que son temas en los que yo estuve trabajando desde el psicoanálisis y desde el campo de la salud. En realidad, mi actividad siempre estuvo, por un lado, como psicoanalista, pero también en facultad, ahora últimamente en el GACH, en la Academia de Medicina. Está bien. Así que tiene que ver más con el aspecto científico del psicoanálisis y más en concreto en lo que estuve trabajando es sobre el modo de mostrar cómo beneficia al paciente, el progreso del paciente en análisis. Ahora, cuando usted habla del progreso del paciente, da a entender una idea de medición, la posibilidad de medir los resultados. ¿Es importante estudiar los resultados de una terapia psicoanalítica? Yo creo que sí, que es esencial, y no solo del psicoanálisis, de toda la práctica médica. Hay una tendencia en la medicina actual y en distintos organismos en los países más desarrollados a evaluar cómo el paciente siente que está siendo beneficiado. Cómo a su vez eso se puede comprobar de distintas maneras. Habría mucho para hablar sobre eso, pero la idea central es que no hay una buena atención en salud
si no hay un sistema de evaluación y monitoreo de la calidad de la atención. Y eso vale para también el psicoanálisis y todo el tratamiento. En la medicina, digamos, del cuerpo, Bernardi, uno puede darse cuenta, le pregunta al paciente, ¿le duele más, le duele menos, se siente mejor, etcétera? En este caso, en el psicoanálisis, ¿la gente cómo se da cuenta si está mejor o peor? ¿Cómo interactúa con el paciente? En psicoanálisis se discutió mucho si eso no era normalizar, medicalizar, distorsionar, desecar, una cantidad de críticas, porque se decía que cada uno es tan único y variable, y es verdad, somos únicos y variables, que no se podía hacer. Pero tampoco somos tan únicos, vamos a no creernos, tan únicos que no podamos estar mejor o peor a los ojos nuestros y de los demás. Y básicamente es no eligiendo criterios de normalización externa. O sea, no se trata de que la gente se porte toda bien o sea perdija. No. Hay criterios que ahora la Organización Mundial de la Salud los tomó como base para evaluar el funcionamiento de la personalidad y que tienen que ver con la relación de la persona consigo mismo y con los demás. La salud implica poder llevarse razonablemente bien, por lo menos la mayor parte del tiempo, con uno mismo y con los demás. Con uno mismo quiere decir saber quién es uno y para dónde va. Los términos más técnicos son identidad, dirección de la vida, etc. Y con los demás, que quiere decir capacidad de empatía, de poder tomar contacto emocional con nosotros y de tener relaciones de intimidad. Lo cual no quiere decir que yo tenga que estar en relaciones con los demás todo el tiempo, no, pero poder ser capaz de... Ahora, usted decía recién, Bernardi, ¿no? Se lo señalaba de un intento de normalización de la conducta, hablaba de la manera o no de medir todo esto. ¿Cuál es el grado de ciencia? ¿Cuán científico es este análisis que no está sujeto a parámetros cuantitativos? Bueno, está sujeto a parámetros cuantitativos y cualitativos, en realidad. No está solo en los cuantitativos. Pero justamente, entre las desgracias que trajo la pandemia, una virtud fue la creación de un observatorio comportamental y ahora estamos usando una escala que toma justamente este tipo de criterios por primera vez aplicado a una muestra de la población, gracias a la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, se puede cuantificar aproximadamente, pero básicamente tiene mucho que ver, las personas lo dicen, la experiencia del psicoanálisis dicen, me vi a mí mismo de otra manera. Y los otros también dicen, estoy bien y puedo ver a los otros de otra manera. Esos son los cambios que importan, que llevan a un cambio en la calidad de vida, en la forma de vivir. Ahora, es muy importante en este momento que hay tantas terapias, porque el psicoanálisis es una entre muchas terapias que hay, y justamente se habla de la importancia de que tengan evaluación de resultados, todo en la salud. Ahora, Bernardi, usted mencionó recién los trabajos que se hicieron durante la pandemia y las investigaciones. ¿Cómo cruza todo esto con la situación de los uruguayos en este contexto? Justo hoy tenemos la primera noche de la nostalgia, después de la pandemia, o todavía durante la pandemia, pero como una especie de válvula de escape. ¿Cómo estamos colectivamente? Y mire, yo creo que lentamente fuimos tomando conciencia de la gravedad del momento que pasamos. Todavía tenemos que tener, y creo que la gente la tiene bastante, noción de que hay incertidumbre, de que tenemos un poderosísimo aliado en las vacunas que dio un resultado espectacular, porque así como subimos la cantidad de casos y muertes, una flecha para arriba, bajamos también muy rápido, pero no sabemos las nuevas variantes, cómo pueden afectar. Sí, hay un margen de incertidumbre.
Y estamos como el ser humano, le diría. El ser humano que tomamos más conciencia de la fragilidad, creo que somos colectivamente más conscientes, queremos olvidar. Gaetano comentaba que la pandemia del 18 y 19 se buscó olvidar muy rápido, pero creo que no hay que olvidar todo. Tenemos que aprender a cuidarnos en serio. Y entre eso implica usar la ciencia y usar las mediciones y usar los estudios y la investigación científica. Eso es, me parece, la idea que tenemos que sacar de esta pandemia. Esperanzada, cauta, porque puede haber sorpresas. Tenemos además todos los desafíos del clima y de tantos más. Tenemos sectores más golpeados. Hay 6.000 familias con pérdidas. Tenemos muchas cosas para preocuparnos, pero tenemos la esperanza de que realmente los recursos científicos permitieron controlar la pandemia, acá y en todo el mundo. Doctor Bernardi, se nos voló el tiempo y me queda claro que de alguna manera terminamos en el punto de partida, ¿no? Que es el aporte de la ciencia y del conocimiento, que en este caso lo dispara un premio mundial, que bueno, como uruguayos siempre nos gusta enorgullecernos de las distinciones individuales, por lo cual lo felicitamos y bueno, y no va a faltar por supuesto la chance de volver a conversar sobre esto. Además, déjeme decir que el premio también es por trabajo de equipo muy intenso, así que no es solo personal. Es que en Uruguay realmente, pude comprobar en estos meses, hay una capacidad de trabajo en equipo formidable. Doctor Ricardo Bernardi, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cerramos sobre ciencia y vamos a repasar, vamos a despedirnos con un anticipo de algo que en realidad fue presentado la semana pasada y tiene que ver con un cortometraje denominado Ultrasonoro, un material de divulgación del Grupo de Investigación de Neuroendocrinología de los Comportamientos Afiliativos. Es un proyecto de Facultad de Ciencias y de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Fue dirigido por Daniela Agrati y Natalia Uriarte, el proyecto de investigación, y bueno, generaron este corto y con él nos vamos. El documento completo, el audiovisual completo, se puede ver en redes sociales. Nos vemos el martes que viene. Buenas noches. Cuando en una cena casual, en la cual los comensales conversan de sus vidas laborales, una investigadora comenta que trabaja estudiando el comportamiento sexual de la rata. Bueno, yo trabajo estudiando comportamiento sexual en la rata. No es exactamente fascinación lo que despierta en quienes la escuchan. Más bien, en sus rostros se dibuja una extraña expresión de sorpresa que esconde un gran ¿por qué? ¿Qué es el comportamiento sexual? La rata es la novia del ratón. Para responder estas preguntas, vamos a organizarnos. ¿Por qué es importante estudiar el comportamiento de las ratas? Entender por qué un animal se comporta de determinada manera, es decir, qué procesos internos guían su comportamiento, puede ayudarnos a comprender mejor el mundo en el que vivimos y, en última instancia, a nosotros mismos. A partir de la observación, no podemos afirmar que las ratas sienten emociones similares a las nuestras. ¿Una madre rata experimenta dolor al separarse de sus crías? ¿O una rata hembra experimenta placer sexual durante la cópula? ¿Qué tan únicos y exclusivos de nuestra especie son los procesos neurales que subyacen a la tristeza y el amor? ¿Cuáles son las funciones y operaciones que realiza nuestro cerebro para que sintamos tristeza, alegría o amor? Son preguntas difíciles de responder, pero eso no quiere decir que no podamos ni que no debamos buscar respuestas. Como investigadoras tenemos que encontrar formas creativas de abordar este problema para poder responder este tipo de preguntas. Creemos que la ciencia tiene que encarar este y otros desafíos para comprender qué procesos neurales son propios de nuestra especie y cuáles compartimos con otros animales.
Los estudios que investigan qué estructuras neurales o circuitos neurales son comunes y cuáles no entre distintas especies nos dan algunas primeras pistas de que existe cierta base común para los procesos emocionales y motivacionales.